Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 4 años cuando lo separaron de su hermano. No entendía por qué los metieron en autos distintos, ni por qué le dijeron que ahora debía llamar mamá a una mujer con olor a alcohol de rompope y voz de misa. Solo supo que Damián, su hermano mayor, no estaba más. Nadie le explicó nada, y a nadie pareció importarle que llorara cada noche llamándolo. La nueva casa tenía paredes rosadas y un gallo que cantaba antes del amanecer, pero no tenía abrazos. Emiliano pasó los primeros meses durmiendo con una camiseta vieja de su hermano que logró esconder en la mochila antes de la separación. La olía hasta quedarse dormido. Con el tiempo, la camiseta perdió su olor, pero él nunca perdió la costumbre de dibujarlo. Cada día, con lápices partidos y hojas recicladas, dibujaba la cara de Damián como podía recordarla. Y cada dibujo era una promesa silenciosa. Voy a encontrarte, no importa cuántos días pasen. A los 5 años, Emiliano ya había llenado una caja de zapatos con más de 100 dibujos. No sabía contar del todo bien, pero los doblaba con cuidado y los ponía por orden de emoción. Los que lo hacían llorar iban abajo, los que lo hacían sonreír arriba. Su madre adoptiva decía que dibujar tanto era de locos y escondía los lápices cada vez que podía. Pero Emiliano los encontraba, siempre los encontraba, detrás de los frascos de chiles secos, en la caja de herramientas, debajo de las macetas. A escondidas, se sentaba en el rincón del lavadero, donde el olor a jabón y humedad le recordaba los baños compartidos del albergue donde vivió un año con Damián. Allí se acurrucaba con un trozo de papel y trataba de recordar los lunares de su hermano, la forma de su nariz, la cicatriz en la ceja izquierda. En la escuela nadie hablaba con él. Los demás niños lo llamaban el recogido, y aunque la maestra trataba de protegerlo, sus palabras nunca alcanzaban el recreo. Se sentaba solo, comía solo, regresaba solo. Pero cada tarde, al llegar a casa, lo primero que hacía era contar los días. Tenía una libreta escondida detrás del ropero donde marcaba con rayas. Cada raya, un día sin Damián. Había semanas en que se olvidaba de marcar y luego se sentaba una hora entera intentando recordar cuántos días habían pasado. En cada una de esas rayas estaba su esperanza, como si al llegar a cierto número, algo fuera a cambiar. Su madre adoptiva, Rebeca, era una mujer seca. Tenía casi 60 años cuando lo adoptó, pero no porque quisiera un hijo. Lo decía sin pudor en los desayunos. A mí me lo dieron porque ya nadie lo quería. Y pues, uno no puede decir que no cuando le ofrecen algo gratis, ¿verdad? Emiliano escuchaba en silencio, con los ojos clavados en su pan con azúcar. Su padre adoptivo, Ernesto, no decía nada, solo fumaba en la puerta y a veces le tiraba las colillas cerca de los pies como jugando. Una tarde, cuando Emiliano tenía 8 años, se atrevió a preguntar. Estaban comiendo frijoles refritos con tortilla dura, y él bajó la mirada al plato antes de hablar. ¿Ustedes saben dónde está Damián? El silencio fue inmediato. Rebeca soltó la cuchara como si le hubiera picado una abeja y lo miró con desprecio. Ese niño no es de esta casa. Tú tampoco deberías serlo si sigues preguntando estupideces. Ernesto se levantó y se fue sin decir palabra. Emiliano comió el resto sin llorar, pero esa noche sacó todos los dibujos y los abrazó como si fueran personas. Fue la primera vez que pensó en escaparse, pero tenía miedo. No conocía el camino, no tenía dinero y no sabía si Damián lo recordaría. ¿Y si ya no lo quería? ¿Y si lo habían adoptado también y tenía una familia feliz? Con el tiempo, la idea de la fuga se convirtió en fantasía. En cambio, se dedicó a espiar las cartas que llegaban a la casa. Cada martes, el cartero dejaba sobres polvorientos en el buzón oxidado. Emiliano bajaba corriendo antes que Rebeca, revisaba los nombres y volvía a ponerlos como estaban. Soñaba con encontrar una carta con letra infantil, con un dibujo suyo en la esquina.
nunca llegaba. Cuando cumplió 10 años, dejó de contar los días en la libreta, no porque se hubiera rendido, sino porque la llenó. Más de 3000 rayas estaban ahí, apretadas como grillos en la noche. Empezó otra, pero no era lo mismo. Algo dentro de él comenzaba a doler de una manera distinta. Ya no era la tristeza del abandono, sino la duda. ¿Y si nunca lo volvía a ver? ¿Y si Damián ya se había olvidado de él? Fue en ese tiempo cuando empezó a hablar solo, no en voz alta, pero sí moviendo los labios, como si Damián estuviera frente a él. Hoy me caí en la escuela, pero no lloré. Hoy soñé que jugábamos fútbol con piedras. Hoy encontré un lápiz rojo y dibujé tu camiseta vieja. Esas conversaciones mudas lo acompañaban en los días de más frío, cuando el viento silbaba entre las rendijas de la ventana y su cama parecía una tumba de tela. Una tarde, en el invierno de su 11º año, encontró una caja vieja en el basurero del mercado. Era una caja de zapatos, igual que la suya, pero más firme. La limpió con su camiseta y la decoró con recortes de revistas que recogía de los puestos. Pegó una estrella, un perro, una bicicleta y en el centro una palabra escrita con marcador azul: Damián. A partir de entonces todos sus dibujos nuevos iban en esa caja. La otra, la vieja, quedó escondida bajo el colchón como un archivo sagrado. Ese mismo año, Rebeca enfermó. Ya no podía levantarse con facilidad y Emiliano tuvo que empezar a cuidarla. Lavaba la ropa, calentaba los frijoles, limpiaba el patio. Ernesto bebía más y hablaba menos. La casa se volvió más silenciosa, como si todos esperaran que algo terminara. En las noches, cuando Rebeca dormía, Emiliano se asomaba al cielo. No pedía deseos, solo miraba, esperando una señal. Y entonces, una mañana de marzo, pasó. El cartero dejó un sobre distinto. Era más pequeño, con bordes irregulares. Emiliano bajó corriendo como siempre y al tomarlo, vio su nombre, escrito con letra infantil. El corazón se le detuvo, las manos le temblaban. Abrió el sobre ahí mismo, bajo el sol de las 8, frente al gallinero, y al sacar el papel, lo reconoció al instante. Era uno de sus dibujos. Un dibujo que había hecho 3 años atrás, el de la camiseta de rayas y la sonrisa torcida. Pero al reverso, con lápiz tenue, alguien había escrito: «Yo también te estoy buscando». Emiliano no podía moverse. Sostenía el papel con las 2 manos, temblando. Lo volvió a leer, por si acaso había entendido mal, pero ahí estaba, claro como el día: «Yo también te estoy buscando». La letra era temblorosa, como si hubiera sido escrita con miedo o emoción, o ambas cosas a la vez. Dio media vuelta sin pensar y corrió al interior de la casa. Subió los escalones de 2 en 2, entró a su cuarto y sacó la caja decorada, la nueva, la que llevaba el nombre de su hermano. Rebuscó entre los papeles hasta encontrar el dibujo original. Lo comparó con el que acababa de recibir. Eran el mismo. Tenían la misma línea torcida en el cuello, el mismo error en una oreja más grande que la otra. Era imposible que alguien más lo tuviera. Damián lo había encontrado, o al menos había encontrado su dibujo. ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿Cómo lo había conseguido? Durante horas se quedó sentado en el suelo mirando el papel. No quería mostrárselo a nadie, ni siquiera a la maestra, ni mucho menos a Rebeca. Aquello era suyo. Un secreto sagrado. Guardó la carta dentro de la caja y se acostó sin cenar. Esa noche no durmió. Soñó despierto con el rostro de su hermano, aunque ya no recordaba bien sus facciones. Solo recordaba su voz, una voz que lo llamaba chaparrito cada vez que se caía o lloraba. Recordaba también una promesa, hecha una noche en el albergue: «Pase lo que pase, te voy a encontrar». Ahora, 9 años después, la promesa flotaba en su pecho como una estrella apagada que volvía a encenderse. Al día siguiente, volvió a bajar temprano al buzón. No había nada, ni el siguiente día, ni el otro, pero ya no se sentía solo. Sabía que en algún lugar su hermano estaba vivo, con lápiz y papel en la mano, intentando alcanzarlo. La espera volvió a tener sentido. Comenzó a escribir cartas, él también.
aunque no sabía a dónde enviarlas. Las guardaba en un sobre viejo que marcó con una palabra: respuestas. Cada carta hablaba de su día, de los recuerdos que tenía, de cómo seguía contando los días. Pasaron 2 semanas antes de que llegara una segunda carta. Esta vez, el sobre tenía un dibujo en la parte de atrás, un campo con 2 niños corriendo entre nopales. Emiliano casi se desmaya. Abrió el papel y encontró un texto más largo, con palabras cortadas y mal escritas, pero llenas de emoción. Te soñé, jugábamos como antes. Guardé tu dibujo en mi almohada. ¿Tú también me dibujas? Emiliano lloró sin esconderse. Lloró hasta quedar dormido con el dibujo en el pecho. Aquella noche no tuvo frío. La comunicación siguió, pero con tiempos impredecibles. A veces pasaban días sin noticias. A veces llegaban 2 cartas seguidas. Emiliano escribía en cada una con una mezcla de alegría y desesperación. No podía poner dirección de regreso, no sabía de dónde venían. Solo sabía que el cartero las traía y eso le bastaba. Empezó a mirar al cartero con otros ojos, como si fuera un ángel sin alas. Un día le preguntó su nombre. Se llamaba Julián. Tenía los dientes torcidos y la piel quemada por el sol. ¿Usted sabe de dónde vienen estas cartas?, preguntó Emiliano, mostrando uno de los sobres con timidez. Julián lo miró con sorpresa. Las dejan en la oficina central. No traen remitente. Solo tu nombre, niño. Emiliano bajó la cabeza. Quiso abrazarlo, pero no se atrevió. Una tarde encontró algo distinto en el sobre. Una fotografía. Era borrosa, mal recortada, pero en ella reconoció al instante la figura de un adolescente de rostro serio y ojos conocidos. Llevaba una playera azul con letras blancas y al fondo se veía una cancha de cemento. En el reverso, una nota escrita con trazo inseguro. Este soy yo ahora. ¿Tú tienes foto tuya? Emiliano no tenía ninguna. No había cámaras en su casa, ni celebraciones, ni recuerdos físicos. Se miró al espejo por largo rato. Luego se sentó y trató de dibujarse lo mejor posible. Dibujó su cara larga, su cabello desordenado, la ropa vieja que usaba siempre. Pegó el dibujo en un cartón y lo mandó con la siguiente carta. Fue ese dibujo el que cambió todo. 3 días después, el cartero llegó con algo más que un sobre. Traía un sobre grande, con un papel oficial dentro. Emiliano corrió a su cuarto y lo abrió con manos nerviosas. Era una carta del DIF. Decía que se había recibido una solicitud de búsqueda familiar entre 2 menores separados por procedimientos administrativos. Preguntaban si Emiliano deseaba confirmar su identidad y continuar el proceso. El corazón le dio un vuelco. ¿Alguien había pedido encontrarlo? ¿Alguien había dicho su nombre en voz alta después de tantos años? Rebeca no entendió nada cuando él le mostró la carta. No voy a firmar nada, niño. No me vayas a meter en líos. Pero esa vez, Emiliano no le pidió permiso. Fue con la maestra de la escuela. Ella sí entendió. Lo llevó al DIF local, firmó como testigo y se aseguró de que todo se hiciera legalmente. A partir de ese momento, el silencio de tantos años comenzó a romperse. Recibió otra carta, ahora de un asistente social en la capital. Le confirmaban que su hermano, Damián, estaba en un hogar para adolescentes en Guadalupe, Zacatecas, y que sí, había estado escribiéndole, que sí, lo recordaba, que nunca lo había dejado de buscar. El día de la cita fue un jueves. Emiliano no durmió. Se puso la única camiseta que no tenía agujeros y se peinó con agua, intentando verse como alguien que merecía ser esperado. Subió al auto con la trabajadora social y durante todo el camino miró por la ventana sin hablar. Al llegar, el corazón casi se le detuvo. Damián estaba parado en la entrada, más alto, más flaco, con una cicatriz nueva en la ceja, pero era él, era su hermano, 9 años, 3.417 días. Y ahí estaban, frente a frente. Ninguno de los dos se movió al principio, se quedaron mirándose, como si tuvieran miedo de que el otro fuera solo un recuerdo inventado.
Damián sostenía un dibujo arrugado en la mano. Emiliano reconoció de inmediato cuál era. El primero que le había enviado, el de la camiseta rayada y la sonrisa torcida. Fue Damián quien dio el primer paso. Caminó lento, como si cada paso doliera, y cuando estuvo frente a Emiliano, no dijo nada, solo lo abrazó. Un abrazo largo, fuerte, tembloroso. Emiliano se quebró al instante, lloró con todo el cuerpo, lloró por los cumpleaños perdidos, por las noches frías, por los insultos callados, por los abrazos que nunca llegaron. Damián también lloraba, le decía chaparrito entre sollozos, igual que antes, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera pasado. La trabajadora social los dejó solos unos minutos en el patio. Se sentaron en un banquito de cemento bajo una bugambilia marchita. Emiliano no paraba de mirar a su hermano. Tenía la cara más alargada, la voz más grave, pero sus ojos eran los mismos, ojos tristes, de esos que han visto demasiado. Damián le tomó la mano con fuerza. «Pensé que estabas muerto», dijo. Emiliano negó con la cabeza. «Nunca dejé de dibujarte». Sacó del bolsillo uno de sus últimos dibujos, el que había hecho justo después de recibir la primera carta. Damián lo tomó como si fuera oro, lo apretó contra el pecho y sonrió. Hablaron por horas, de lo que recordaban, de lo que habían olvidado. Damián le contó que fue llevado a un albergue en la capital, donde pasó los primeros años peleando con todos. Lo cambiaron de hogar 3 veces. Lo golpearon, lo encerraron, pero nunca dejó de preguntar por Emiliano. Y un día, en un cajón abandonado del DIF, encontró un sobre con dibujos que alguien había devuelto, dibujos que él reconoció al instante. Supo que eran suyos, supo que su hermano estaba vivo. Desde entonces, cada vez que podía, le escribía una carta y la dejaba en el buzón de la oficina de correos con la esperanza de que alguna llegara. Nunca recibió respuesta, hasta que un día apareció un dibujo, su dibujo. Cuando lo vi, supe que no era un sueño. Supe que tú también me estabas buscando, dijo. Después de esa visita, el mundo cambió para Emiliano. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo. Empezó a ir cada 15 días al centro de Guadalupe con su maestra, que se ofreció como madrina del proceso. A Rebeca no le interesaba más. Estaba enferma, postrada, y Ernesto había desaparecido hacía meses. Emiliano pasaba el resto de su tiempo cuidándola, cocinando, limpiando, esperando. Pero cada 2 semanas su corazón latía diferente. Sabía que vería a Damián, que volvería a escucharlo, que podrían seguir reconstruyendo lo que les habían quitado. En una de esas visitas, Damián le mostró un cuaderno. Era su propio archivo secreto. Dibujos de Emiliano, de cómo creía que se veía, de los juegos que jugaban antes, de la camiseta con el oso verde que le gustaba. Emiliano lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Habían crecido separados, pero seguían existiendo el uno en el otro. La conexión nunca se rompió. Era como si el hilo invisible que los unía hubiera resistido todo: el abandono, el tiempo, la distancia. Una tarde, mientras veían el atardecer en el patio del centro, Damián le preguntó: «¿Tú quieres vivir conmigo?». Emiliano bajó la cabeza. No sabía si eso era posible. Le daba miedo ilusionarse. Damián insistió: «Ya falta poco. Ya estoy en los últimos meses aquí. Cuando salga, quiero buscar trabajo, rentar un cuartito, aunque sea pequeño, aunque sea feo, pero juntos. ¿Te gustaría?». Emiliano lo miró con los ojos abiertos, como si acabara de nacer. «Sí», dijo, «sí, sí quiero». Desde ese día, todo cambió. Emiliano empezó a hacer planes. Hacía dibujos del futuro: una casa con 2 camas, una estufa, una televisión pequeña. A veces dibujaba un perro, otras veces un patio con una bici. Cada dibujo lo guardaba en una nueva caja que llamó Lo que viene. Su maestra lo ayudaba con trámites, con la escuela, con papeles que él no entendía, pero que parecían importantes. «Tu hermano ya tiene edad legal para cuidarte», le dijo una vez, «pero hay que demostrar que puede». Emiliano asentía. Él sabía que Damián podía.
porque Damián nunca lo soltó, ni siquiera cuando todos lo hicieron. El día que Damián cumplió 18 años, Emiliano le regaló algo especial, la primera caja, la vieja, la que había escondido bajo el colchón por 9 años. Se la entregó envuelta en una manta con las manos temblorosas. «Aquí estuviste tú todos estos años», dijo. Damián la abrió con cuidado. Al ver los dibujos, uno por uno, no pudo contener las lágrimas. «¿Todo esto hiciste tú?», murmuró. Emiliano asintió. «Eras lo único que no quería olvidar». Se quedaron abrazados en el patio. El sol comenzaba a bajar. El mundo, por fin, parecía un poco menos cruel. Emiliano sabía que aún faltaba, que la vida con Damián no sería fácil, que no tenían dinero, que aún quedaban papeles, que las heridas seguirían ahí. Pero también sabía algo más profundo: ya no estaban solos. Ese día, por primera vez en 9 años, Emiliano tachó todas las líneas de la libreta. Cada una, como si con cada tachón le quitara peso al pasado. Luego escribió algo en la última hoja: «Ya no cuento los días, porque ahora ya no me faltas». La vida después del reencuentro no fue un cuento fácil, ni siquiera uno con finales felices como en las películas. Emiliano y Damián se encontraron en un mundo que no los esperaba, con heridas abiertas y promesas que el tiempo había desgastado, pero que ellos decidieron reconstruir a su manera, día a día. Al salir del hogar para adolescentes, Damián consiguió un empleo en una fábrica pequeña en Zacatecas, donde la paga era mínima y las horas largas. Emiliano seguía yendo a la escuela, aunque ahora con más esperanzas y una mochila menos cargada de soledad. Vivían en un cuarto rentado en la colonia Benito Juárez, un lugar sin lujos, con paredes desconchadas y un baño que se compartía con los vecinos, pero era suyo. Cada mañana, Emiliano se levantaba antes del amanecer. A veces, la soledad del cuarto lo aplastaba y la memoria lo traicionaba con los recuerdos más duros. La mirada vacía de Rebeca, el silencio de Ernesto, el miedo de no saber a dónde ir. Pero entonces miraba a su hermano, dormido en la cama de al lado, y sentía que algo en su pecho se apretaba con fuerza, una mezcla de amor y coraje que lo impulsaba a seguir. El vínculo que los había mantenido invisibles por años, ahora los hacía visibles para el mundo, aunque ese mundo no les ofreciera nada más que indiferencia y obstáculos. Los fines de semana, Emiliano sacaba su vieja caja de dibujos. La abría con cuidado y miraba cada hoja como si fuera un tesoro enterrado. Allí estaban las huellas de un niño que nunca se rindió, que esperó con paciencia y dolor. A veces, Damián lo acompañaba, y juntos repasaban las imágenes, recordando cómo, a pesar de todo, habían sostenido la esperanza con un simple lápiz y papel. Pero esas tardes también traían la sombra del abandono. En cada dibujo había una línea que señalaba un silencio, una ausencia, una herida que no sanaba. La escuela seguía siendo un lugar difícil. Aunque Emiliano tenía mejores notas y más amigos, las burlas y el estigma por venir de un hogar roto no desaparecían. Había maestros que miraban con lástima y otros con desdén. Una vez, un profesor le preguntó en voz alta: «¿No te da pena ser un niño abandonado?». Emiliano no supo qué responder. Solo bajó la cabeza y pensó en sus dibujos, en la promesa que le hizo a Damián de no rendirse. Esa noche lloró, no por el insulto, sino por la realidad que esas palabras encerraban, la injusticia institucional que parecía diseñada para aplastar a niños como él. Damián, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La tristeza y la rabia que había acumulado en los años de hogares de acogida salían a la superficie en momentos inesperados. A veces llegaba borracho y rompía cosas en la casa. Otras veces se encerraba y no hablaba por días. Emiliano aprendió a leer esas señales y a ofrecer silencio cuando las palabras no alcanzaban. Sabía que su hermano también era una víctima del sistema que los había separado y que solo juntos podrían encontrar algo parecido a la paz. Una noche, mientras cenaban frijoles y tortillas, Damián le confesó que aún sentía miedo.
Tengo miedo de que me vuelvan a separar de ti, dijo. Emiliano apretó su mano. No va a pasar. Ya no dejaremos que nos separen. Fue una promesa que sellaron con lágrimas y silencio, conscientes de que el mundo exterior seguía siendo hostil, pero que dentro de esa habitación pequeña ellos tenían un refugio. Con el tiempo, Emiliano empezó a involucrarse en grupos de apoyo para niños en situación vulnerable. Quería que su voz fuera escuchada, que las autoridades supieran que detrás de cada número había una historia, una vida rota, pero también un corazón que seguía latiendo. No fue fácil. Muchas veces la indiferencia de los adultos y la burocracia lo hicieron sentir pequeño de nuevo. Pero cada vez que hablaba, recordaba a Damián, recordaba los dibujos, recordaba que la esperanza podía ser un acto de resistencia. La pobreza seguía siendo una sombra constante. A veces no tenían para pagar la renta o la comida. Se apretaban las manos en la oscuridad de la noche, compartiendo un taco frío o una sopa aguada, sintiendo que la miseria era una prisión invisible que amenazaba con encerrarlos para siempre. Pero también aprendieron a encontrar belleza en las pequeñas cosas, una sonrisa compartida, un rayo de sol que entraba por la ventana, la presencia silenciosa del otro. Un día, Damián recibió la visita de un asistente social que le informó que había una oportunidad para solicitar la custodia legal de Emiliano. Era un proceso largo y complicado, lleno de papeleo y entrevistas, pero era la puerta para que por fin fueran una familia reconocida por la ley. Damián sintió miedo y esperanza al mismo tiempo. Sabía que eso no borraría los años perdidos ni las heridas abiertas, pero sería un paso para construir algo nuevo. La solicitud enfrentó varios obstáculos. La enfermedad de Rebeca complicó el proceso y la ausencia de Ernesto dificultaba el acceso a documentos esenciales. Pero Emiliano y Damián no se rindieron. Con la ayuda de la maestra y el grupo de apoyo, lograron avanzar poco a poco. Cada entrevista era una batalla, cada firma una victoria. Mientras tanto, el pasado no dejaba de llamar. En ocasiones, Emiliano tenía pesadillas donde Rebeca lo reprendía con palabras crueles o donde se veía a sí mismo pequeño y solo, atrapado en una casa que no era un hogar. Pero también soñaba con Damián, con la casa que un día tendrían, con la libertad de ser simplemente hermanos, sin etiquetas ni cadenas. Esa mezcla de dolor y esperanza lo mantenía vivo, aunque fuera una vida marcada por la fragilidad. La escuela se convirtió en un refugio inesperado. A pesar de las dificultades, Emiliano encontró en la lectura y en el arte una manera de expresar todo lo que no podía decir con palabras. Participaba en concursos de dibujo y escritura, y aunque nunca ganó un premio grande, para él cada dibujo era una victoria silenciosa contra el abandono. Su historia empezó a circular entre algunos profesores, que comenzaron a verlo con otros ojos, no como un niño roto, sino como un joven con una fuerza invisible pero real. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, Emiliano sacaba la caja nueva y agregaba nuevos dibujos. La casa que soñaban, el futuro con Damián, el abrazo que nunca se perdió a pesar del tiempo. Miraba cada hoja con una mezcla de tristeza y ternura. Sabía que la lucha no había terminado, pero que mientras siguieran juntos, podrían resistir cualquier tormenta. La mañana en que Emiliano y Damián recibieron la noticia de que la custodia había sido otorgada, fue extraña, casi irreal. La trabajadora social llegó con un sobre sellado y una expresión que mezclaba cansancio y alivio. Emiliano, con las manos sudorosas y el corazón a punto de estallar, escuchó las palabras que tanto había esperado. A partir de hoy, Damián es tu tutor legal. Ya no hay separación, ya no hay esperas ni silencios. Las lágrimas se le escaparon sin aviso, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una libertad que apenas podía comprender. Damián lo miró y sonrió con esa sonrisa rota que había aprendido a cuidar. Los días que siguieron fueron un torbellino. Por primera vez pudieron llenar papeles con sus propios nombres. Por primera vez sus sueños tuvieron permiso para crecer sin miedo.
La colonia Benito Juárez se volvió más que un lugar de paredes desconchadas. Se volvió un hogar. Aunque la pobreza seguía presente, el dolor del abandono se hizo más liviano, como si al romper las cadenas legales también se hubieran liberado de un peso invisible que los aplastaba desde niños. Sin embargo, la vida no se volvió mágica de la noche a la mañana. Aún quedaban cicatrices profundas. Emiliano a veces despertaba en medio de la noche, atrapado en pesadillas donde volvía a perder a Damián. Y Damián luchaba contra los fantasmas de la violencia y la indiferencia que lo marcaron en los hogares temporales. Pero juntos aprendieron que la sanación era un camino lento, que no se mide en días ni en papeles, sino en pequeños actos diarios de cuidado y presencia. En la escuela, Emiliano empezó a destacarse no solo por sus dibujos, sino por su voz. Se convirtió en un joven que hablaba en reuniones, que defendía a otros niños invisibles, que usaba su historia como arma contra la injusticia. Sus palabras resonaban con una fuerza inesperada, una mezcla de dolor y esperanza que conmovía a quienes lo escuchaban. Ya no era el niño callado que comía solo, sino un joven con ganas de cambiar el mundo, aunque fuera un poco. Damián, por su parte, encontró un trabajo estable en una carpintería local. Aunque el salario era bajo, le daba dignidad y la posibilidad de soñar con un futuro más sólido. Cada peso que ganaba lo invertía en cosas simples para Emiliano. Unos zapatos nuevos, una mochila, una cena especial. En esos gestos había un amor silencioso que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La promesa de no dejarlo solo nunca más. Una tarde de verano, mientras caminaban por las calles polvorientas de Zacatecas, Emiliano sacó un dibujo. Era el primero que había hecho después del reencuentro, el que mostraba dos figuras bajo un árbol de nopales, con sonrisas tímidas y ojos grandes. «Esto es lo que somos», dijo señalando el papel. Damián asintió, sin decir nada, pero con los ojos brillando. «Esto es lo que seremos», añadió Emiliano, apretando la mano de su hermano. El tiempo siguió pasando, con sus altibajos. Hubo días en que el peso del pasado parecía querer aplastarlos, pero la caja de dibujos siempre estuvo ahí, como un testigo silencioso de su resistencia. Emiliano siguió dibujando, ahora con colores más vivos, con formas más claras, con un futuro que lentamente iba tomando forma. Y Damián estuvo ahí, siempre, para sostener su mano cuando el miedo intentaba regresar. Cuando Emiliano cumplió 14 años, organizó una pequeña exposición en la escuela. Mostró sus dibujos, su historia, sus días contados en rayas y lágrimas. Muchos no podían creer que detrás de esos trazos había un niño que había esperado más de 9 años por un abrazo perdido. La maestra, orgullosa, lo miraba con lágrimas en los ojos. Los compañeros que antes lo ignoraban, ahora lo miraban con respeto. Emiliano sabía que su voz había comenzado a romper el silencio, a poner luz en la oscuridad que rodeaba a tantos niños invisibles como él. Una noche, mientras escribía en su libreta, Emiliano sintió algo que nunca había sentido antes: paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque sabía que ya no estaba solo. Que el amor, aunque tardío y frágil, había encontrado su camino, que los días de espera habían terminado. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo soñó sin miedo. Esta historia no es un cuento de hadas. No tiene milagros ni finales felices forzados. Es la historia de dos hermanos rotos por el mundo que aprendieron a sanar juntos, a resistir la soledad y a encontrar en el otro la razón para seguir luchando. Porque a veces, en la profundidad del abandono, la esperanza puede crecer, aunque sea en un dibujo, en una carta, en un abrazo que tardó más de 3000 días en llegar. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.